Bienvenido a Sede a mi casa. Nosotros sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Tiene todo el poder para edificarte, transformarte, bendecirte, para no solo enseñarte una verdad, sino además corregirte, instruirte y prepararte para el gran propósito de Dios para tu vida. Por eso te invito para que te conectes con toda tu atención, tu mente y tu corazón y permitas que esta palabra te edifique y te bendiga. Hola, bendiciones para todos. Soy el pastor William Claro, pastor de Sede a mi casa en Bogotá, Colombia. Estamos viviendo un tiempo extraordinario de la bendición de Dios, este año de superabundante gracia. Y el Señor viene preparándonos para que nosotros podamos desear, imaginar y planear cosas grandes de Dios para nosotros. Así que estamos en esta serie que ha sido una revolución, un impulso y un avance para todos los miembros de nuestra iglesia y todos aquellos que reciben la palabra de Dios. Este día estaremos cerrando entonces nuestra serie con el último aspecto, el último punto, cómo podemos llegar a la meta, cuáles son los 4 aspectos y elementos importantes que debemos tener en cuenta para poder alcanzar esas metas que tenemos en nuestros planes que hemos hecho de acuerdo a la dirección y a la voluntad del Señor. Quiero orar por ti para que el Señor te dirija y el Espíritu de Dios te pueda guiar en tu caminar, ordenar tus pasos, pueda poner en ti los deseos, los pensamientos y los planes de Dios para que alcances cosas grandes. Padre, te doy gracias en esta hora en el nombre de Jesús tu Hijo. Gracias por todos los que reciben la palabra de Dios con deseo, con pasión, con ganas, como los niños recién nacidos deseando la leche para crecer, para aumentar y prepararse para toda buena obra. Hoy creemos, Señor, que tu palabra enseña, instruye, corrige, pero sobre todo nos prepara para los planes y propósitos de Dios. Tu palabra es viva y eficaz y no va a volver vacía, sino que va a regresar con el fruto por el cual es enviada en este día. Oro para que el buen espíritu que está ahí, que habita en nosotros, pueda guiarnos hacia adelante, llevarnos hacia adelante con pasos firmes, para que cumplamos todo propósito de bondad y toda obra de fe con el poder de Dios en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Desea, imagina, sueña, sea un contador de estrellas y planea cosas grandes de Dios para tu vida, porque lo que Dios tiene preparado son cosas que no has oído, que no has visto y tal vez aún no has imaginado, pero cuando estás lleno del Espíritu Santo, el Espíritu trae revelación a tu vida y te permite ver y te permite oír, te permite comprender, entender y soñar, imaginar y contar las cosas grandes y extraordinarias que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Hay cosas que ya están concedidas y el Señor nos está hablando entonces de la importancia que tenemos de planear de acuerdo a sus planes. Él está trabajando para que sus planes se cumplan en nosotros, porque el plan que Él estableció en Cristo ya fue cumplido en la dispensación del tiempo. Todo ha sido cumplido y completado para que nosotros tengamos la gracia y la verdad que nos permitirán avanzar. Por eso estamos en el último aspecto de cómo llegar a la meta. Y tomamos entonces el ejemplo de Pablo, la enseñanza de Pablo en 1 Corintios, capítulo 9, 22-27. Leeré la Nueva Versión Internacional y encontraremos aquí 4 aspectos importantes, 4 pasos y acciones que nos ayudarán a llegar a la meta. Dios quiere que llegues a la meta. Dios quiere que tengas metas de acuerdo a su voluntad, a su propósito y que las alcances. Por eso Pablo le escribió a la iglesia de los Corintios diciéndole: entre los débiles me hice débil a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todos los medios posibles. Y todo esto lo hago por causa del Evangelio para participar de sus frutos. ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero uno solo obtiene el premio? Corran pues de tal manera que lo obtengan.
Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina y ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder, pero nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene una meta. No podemos correr como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, de haber sido heraldo, testimonio, ejemplo, inspiración para otros, yo mismo quede descalificado. Hay verdades poderosas y extraordinarias que encontramos aquí en esta palabra. La primera es la disposición que tuvo Pablo, dice, de hacerse todo para todos y de usar todos los medios posibles. Por eso hablamos en nuestra enseñanza anterior que el primer aspecto importante para nosotros alcanzar nuestras metas es tener esa visión y claridad de objetivos que tiene que ver con que nosotros tengamos, por supuesto, un llamado y un plan de Dios claro en nosotros. Pablo dijo en Filipenses que él corría tras el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. El supremo llamamiento de Dios en Cristo. Entonces Pablo hablaba de un premio que es superior, de una visión que domina, que gobierna todos los elementos de la vida. Y para eso Pablo tenía una gran disposición de poder ajustarse, de poder adaptarse y ser flexible. Así que hablamos del segundo elemento. El primero, tener una visión clara, un gran propósito que pueda gobernar sobre las metas y todos los objetivos para que nuestras metas no choquen entre sí. Pero lo segundo es que Pablo tenía una disposición para ser flexible y para ser adaptable a las circunstancias y a las condiciones de las personas a las cuales él quería alcanzar y quería ganar para el Señor. Así que si nosotros queremos llegar a la meta, necesitamos flexibilidad y necesitamos adaptabilidad. Por eso no solamente Pablo dijo, no corro como quien no tiene meta, no golpeo como quien golpea al aire, tengo una visión, tengo un propósito, tengo algo definido de parte de Dios, sino que dijo, voy a usar todos los medios posibles. Ese es el segundo aspecto importantísimo, que nosotros aprendamos a usar los medios, las herramientas, las maneras y las medidas en las que nosotros podemos lograr las cosas. Por eso hemos hablado de entender cómo los tiempos han cambiado, entender cómo las cosas han planteado las maneras en las que hoy necesitamos avanzar, en que necesitamos lograr. No podemos seguir pensando como antes, haciendo como antes, actuando como antes. Necesitamos flexibilidad y necesitamos adaptabilidad. Hoy queremos entonces tocar esos segundos, el segundo y el tercer aspecto, y cuarto aspecto de esta enseñanza. El primero dijimos entonces es claridad de visión, el segundo dijimos es esa disposición para ser flexibles y para poder adaptarnos a las circunstancias y condiciones sin que nosotros perdamos nuestra esencia y perdamos nuestra razón de ser, aquellos principios que determinan lo que somos en Cristo Jesús. Pero Pablo también habló de la necesidad de la disciplina. Entonces, él dijo, es necesario definir una meta que esté de acuerdo a una visión de vida. Es necesario ser flexibles y adaptables. Pero en tercer lugar, Pablo dijo que los que corren deben correr de tal manera que obtengan el premio. Todos los deportistas, dice, se entrenan con mucha disciplina. Y si ellos lo hacen para obtener un premio que es pasajero, que se echa a perder, nosotros, dice, en cambio, lo hacemos por uno que dura para siempre. Por lo tanto, es necesario que nosotros dominemos, dice aquí. Pablo hablaba de dominar el cuerpo. Entonces, es importante entender cuál es nuestro enfoque del entrenamiento y la disciplina. A veces queremos dominar herramientas o queremos dominar circunstancias o dominar diferentes elementos a nuestro alrededor, pero el principal es que tenemos que entrenar nuestro hombre interior, nuestra alma, entrenar y disciplinar nuestros pensamientos, entrenar y disciplinar nuestras emociones, es decir, autogerencia, liderarnos a nosotros mismos. Y la Biblia dice que el que se domina a sí mismo
domina toda una ciudad. Así que el espíritu que Dios nos ha dado, dice la palabra, no es de timidez, no es de miedo, de temor, sino que el espíritu que Dios nos ha dado es de poder, amor y dominio propio. Esa palabra dominio propio del griego sofronismos, que traduce de manera literal una mente sana o una mente disciplinada, una mente que está bajo dominio y bajo control. Entonces, golpeo mi cuerpo, es un simbolismo, una expresión, una comparación, ¿verdad?, de cómo se necesita poner bajo gobierno los deseos del cuerpo. Así que el atleta, para correr más rápido, él tiene que dominar sus deseos y comer lo que es saludable y dejar de comer aquello que sabe que va a añadirle peso, añadirle cargas y que le va a impedir correr más rápido. Por eso entonces él dijo, entreno con disciplina para seguir siendo calificado. Depende de nosotros, con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, por supuesto, el mantenernos preparados, calificados. Pablo le dijo a Timoteo que debía ser un obrero aprobado. Es importante que nosotros entonces estemos en esa disciplina permanente espiritual que tiene que ver con el Espíritu Santo, que tiene que ver con la palabra de Dios, con la oración, con las alabanzas, con nuestra dedicación a Dios. Si podemos ser disciplinados para ir al trabajo, si podemos ser disciplinados para ir a hacer entrenamiento físico, deportivo, si podemos ser disciplinados para diferentes asuntos naturales o externos o físicos, debemos mucho más ser disciplinados para el entrenamiento de nuestro hombre interior. Es por eso entonces que Pablo dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2, le escribe a Timoteo llamándolo, querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Sé fuerte o esfuérzate en la gracia que Dios te ha dado en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña esas verdades a otras personas. Dos elementos importantes o dos metas que debemos tener para la disciplina, para desarrollar, número uno, carácter y ser dignos de confianza o ser fieles. Por eso el entrenamiento físico, dice la palabra, para poco es provechoso, tiene un provecho para esta vida temporal, pero el entrenamiento espiritual o la piedad, el entrenamiento de una vida consagrada y dedicada a Dios, tiene frutos y resultados para esta vida y la vida eterna, la vida posterior. Entonces necesitamos carácter y para eso disciplina. Los hábitos de la vida espiritual y de la vida cristiana nos permitirán desarrollarnos como personas fieles, pero también que estemos capacitados. Dice Pablo aquí en este objetivo de enseñar la palabra de Dios, capacitado para enseñar y para transmitir estas verdades a otros. Así que tú y yo tenemos la gracia de Dios que nos da confianza, que nos hace confiables, la gracia que nos capacita, que nos equipa desde adentro también hacia afuera en todos los elementos de la vida. El pastor Sam Ayedemi, un pastor en Nigeria, declaró lo siguiente: un hecho que separa, que distingue a los grandes líderes de los buenos líderes es la capacidad de sacrificio. Tú y yo tenemos gracia para tomar y recibir de Dios todo lo que necesitamos y soltar, sacrificar, entregar lo que no es necesario, lo que no conviene en nuestras vidas. Por eso Pablo, hablando de la disciplina propia en Filipenses, declarando que él tenía una visión, que tenía un supremo llamamiento, que tenía algo que dominaba y dirigía y coordinaba todas sus metas y objetivos, dijo entonces que él había estado dispuesto a sacrificar, a dejar, a soltar. Sacrificar es quitarle el valor y la importancia a aquellas cosas que le hemos dado importancia y que son las que nos están deteniendo, conteniendo, impidiendo avanzar hacia mayores resultados y mayores objetivos en la vida. Son aquellas cosas que producen peso, carga, nos hacen lentos y no nos permiten dar pasos, no nos permiten caminar en la voluntad de Dios. Así que la gracia nos llena, nos equipa y nos da la fuerza
para que nosotros podamos soltar esas cosas. Así que Pablo dijo, lo que antes era para mí importante, lo que tenía mucho valor, ahora lo tengo como pérdida para ganar. Fíjese que para poder ganar y alcanzar lo que tiene valor, necesitamos sacrificar y soltar lo que no tiene tanto valor. Tal vez tiene un valor, pero no tanto comparado al valor de lo que podemos alcanzar en el plan y en el propósito de Dios. En el contexto de 2 de Timoteo, capítulo 2, los versículos más adelante, que tú puedes estudiar allí, Pablo habla de tener gracia para tres características y cualidades importantes que están relacionadas con esta disciplina. La primera es la de los soldados. Por lo tanto, tú y yo tenemos gracia, es decir, una habilidad, una capacidad, el favor, la bendición de Dios para soportar como los soldados. Eso significa que tú y yo estamos en una batalla, y hay una batalla interna que Pablo habla, o que se refiere a esos deseos internos, ¿verdad?, que contradicen el plan y la voluntad de Dios. ¿Por qué? Los pensamientos de la carne no se someten a Dios y los deseos de la carne, dice, se oponen a la voluntad de Dios. Pedro también lo entendió y dijo que había deseos que batallaban contra nuestra alma. Así que esto es una batalla. Pero tú y yo tenemos la gracia de Dios y en la gracia de Dios ya tenemos victoria y somos más que vencedores. Así que en cualquier desafío de la vida, sea que estés incómodo en la empresa donde estás, sea que estés con una meta alta que tiene un obstáculo financiero o de documentos o de habilidades, en cualquier aspecto tienes la gracia de Dios que te permite soportar la presión, la resistencia, porque en todo lo que tú quieras lograr, en toda meta que quieras lograr, necesitas la disciplina interior para no renunciar, para no abandonar, para no dejar y soltar aquello que Dios puso delante de ti como una meta. Entonces cree que puedes desarrollar la disciplina de un soldado para soportar. Por eso la Biblia dice resistir al diablo y él huirá de vosotros. ¿Y cómo podemos resistir al diablo? ¿Cómo podemos lograr soportar todas estas cosas que vienen a nuestra vida? La Biblia dice someteos a Dios y Él le da gracia a los humildes. Así que en la gracia de Dios, cuando le buscamos a Él, estamos desarrollando disciplina. Entonces las pruebas, dice la palabra, producen en nosotros paciencia, un carácter para soportar las adversidades y las dificultades. Pero también podemos tener el entrenamiento y la disciplina que tienen los atletas, porque esto es una carrera. La Biblia nos dice en Hebreos que Jesús corrió la carrera puesta la mirada en el gozo, en el premio, en el galardón que tenía delante de él y menospreció el oprobio. De esa manera la Biblia nos invita, dice, a no desanimarnos, a no cansarnos hasta desmayar. Entonces necesitamos disciplina para soportar como soldados, necesitamos disciplina para entrenarnos como atletas y correr con paciencia, correr con gozo y correr sin cargas, es decir, sin afanes, sin preocupaciones y poder llegar a la meta que está delante de nosotros. Pero también tenemos la gracia de Dios, no solo para soportar, para entrenarnos como atletas, y como dijimos, el atleta dice de todo se abstiene. Y el principal entonces elemento de la disciplina de un atleta es de qué debes tú abstenerte, qué debes soltar, qué debes dejar, qué te está impidiendo correr con mayor libertad, qué te está impidiendo ir más cerca de aquello que Dios te está mostrando. Eres un contador de estrellas. Hay cosas que dejar. Dios le dijo a Abraham, deja tu casa, la casa de tu padre, deja tu tierra, tu parentela, porque a veces estos son elementos de costumbres, de hábitos, de tradiciones, de culturas que nos hacen ser de una manera y nos impiden ser flexibles y ajustarnos y actuar de una manera diferente y de caminar de otra manera. Pero cuando estamos con Dios, aprendemos a caminar de su mano para ir a la tierra que Él nos está mostrando. Entonces hay que dejar. El atleta deja comida, el atleta deja sueño, el atleta deja comodidad en su casa, deja el televisor para ir a entrenar, para ir a disciplinarse, y por eso llega el premio. La palabra nos está diciendo, no es suficiente solo que corras, es necesario que corras de tal manera que obtengas el premio.
¿Y cómo es de tal manera que tengas una disciplina para que nada te impide avanzar y seguir hacia adelante en lo que Dios tiene preparado para ti? Pero también dice que tenemos la gracia de Dios para trabajar como labradores. La gracia no es pereza, la gracia no es comodidad y quedarnos allí pensando que Dios se encargará de todas las cosas. Él está a cargo de nuestras vidas, Él está a cargo de nuestra salvación, Él nos da todo el poder, toda la habilidad y nos da las fuerzas para que trabajemos con más esmero. Gracia no es que no trabajamos, gracia es que trabajamos con Dios. Por eso Pablo dijo, lo que soy, lo soy por la gracia del Señor. Entonces dijo, trabajo más que todos, Pablo dijo en Corintios, y no solo yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así que tienes la gracia para trabajar más fuerte, tienes la gracia para ir con mayor disciplina y esforzarte en aquello que es importante, que tiene valor. ¿Para qué es necesaria la disciplina? La disciplina, como ya hablamos y mencionamos, tiene que ver con el carácter. Vuelvo y digo, hay gente que se disciplina para su cuerpo, se disciplina para su trabajo, se disciplina para diferentes asuntos externos. Pero para el estudio, hay gente que se disciplina para ir a la universidad, trasnocha, lee, busca el dinero, todo eso. Pero necesitamos más que para estos asuntos externos, una disciplina para desarrollar carácter. Y ese carácter tiene que ver con aprender la obediencia y aprender a desprendernos de las cosas que nos amarran, que nos atan, que nos generan cargas. Por eso Hebreos 12, en el contexto de Jesucristo como nuestro ejemplo, y por eso debemos tener puestos los ojos en Jesús, quien es el autor y completador, consumador, quien llevó a cabo todo lo que estaba propuesto y lo que estaba en el plan, las metas. Jesús fue uno que cumplió la meta. Nosotros también somos llamados a cumplir las metas y alcanzar los objetivos. Y para eso Hebreos 12 nos habla de disciplina, nos dice que nuestro Padre, porque es el trabajo de los padres, entrenar y enseñarle a sus hijos la disciplina. Es nuestra responsabilidad como padres a nuestros hijos desde muy temprano, desde pequeños, enseñarles a quitarse el peso, a quitarse aquellas cosas que les impiden correr. Entonces dice, quítense el peso para que corran con paciencia y participen de los frutos. Así que Pablo dijo en Filipenses 3, 7 al 8, lo que antes para mí tenía valor, ahora lo considero como pérdida. ¿Cuántas cosas hoy que son para ti ganancia son las que están generando una pérdida en tu vida? Mire qué interesante. Pablo dijo, las cosas que eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo, para ganar lo que Cristo tiene para mí. Y esa sería una gran pregunta, porque hay cosas que hoy para ti son importantes, son valiosas, cosas que para ti hoy son una ganancia, crees que son una ganancia, pero representarán una pérdida para ti mañana. Entonces necesitamos la disciplina de la obediencia y la disciplina del desprendimiento, de aprender a soltar y a dejar esas cosas que tú sabes que no te ayudan a crecer espiritualmente. Tú sabes que no te ayudan en tu matrimonio. Tú sabes que no te ayudan en tu crecimiento espiritual, en tu servicio, en tu liderazgo, en tu ministerio, que no te ayudan para obtener frutos eternos, frutos para la eternidad, frutos para honrar y glorificar a Dios, y que tal vez también dañan hasta tu economía, esa falta de disciplina que no te permite obedecer a Dios en el área de las finanzas. Mire que el diezmo es disciplina y te disciplina para obedecer a Dios en las finanzas. Y si no puedes disciplinarte en las finanzas y ser obediente, entonces serás descontrolado y no sabrás cómo usar el dinero y tener los gastos correctos en la vida, y vas a desperdiciar dinero y vas a gastar en cosas que no son necesarias. Para todo en la vida necesitamos esta disciplina. Entonces yo quisiera que tú hicieras una lista y te preguntaras, ¿qué cosas hoy son para mi ganancia? Que me cuesta dejar, que me cuesta desprenderme. Tal vez redes sociales, tal vez tiempo que le dedicas a un programa, a series de Netflix, que te están impidiendo estudiar bien, que te están impidiendo tener tiempo para la oración. Tal vez redes sociales que te impiden dormir bien de noche, que te impiden levantarte temprano a orar, que te impiden llegar temprano a la casa del Señor. Todo esto que tú crees que es ganancia, que te hace sentir bien, está representando una pérdida para ti. Si quieres llegar a la meta
la gracia de Dios te enseña a tener la disciplina de soldados, la disciplina de atletas, la disciplina de los trabajadores que trabajan con esmero para ver los frutos y que tienen paciencia hasta ver los resultados. Por eso Pablo dijo que estimaba las cosas como pérdida. Por lo tanto, mire esta declaración: si no estiman las cosas como pérdida, no llegarás a la excelencia. La única manera en que tú y yo podemos llegar a un nivel de excelencia es empezar a estimar ciertas cosas como pérdida y ciertas cosas que no tienen valor, ¿verdad? Que tal vez, bueno, son buenas, no tienen que ser necesariamente pecaminosas, pero sencillamente nos están robando la atención, nos están robando la fuerza para ganar, para alcanzar el plan. Recuerda que Dios tiene cosas preparadas que no has visto, no has oído, no has imaginado, cosas más extraordinarias que Efesios 3:20 dice: Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. Por eso estamos aquí en el contexto de las montañas. Ese es el contexto en el que hemos trazado esta enseñanza de cómo llegar a la meta, hablando de la cima del Everest, el entrenamiento y el tiempo y la dedicación que tienen estos hombres para llegar a la cima, y lo dejan todo y lo entregan todo para llegarlo. Tú y yo también hemos sido llamados a llegar a lugares altos con Cristo. Por eso William Carey dijo: sueña, desea, espera cosas grandes de Dios y prepárate, trabaja, camina, emprende cosas grandes para Dios. Si nosotros estamos deseando, esperando, porque somos contadores de estrellas, cosas grandes, debemos emprender. Y antes de emprender debemos planear, disciplinarnos y entrenarnos. Si quieres alcanzar el premio del supremo llamamiento, vas a tener que dejar atrás muchas cosas y aprender a soltar muchas cosas. Pablo también dijo en Filipenses 3:13 al 14 que para alcanzar la meta olvidaba lo que quedaba atrás. Parte de los pesos, las cargas y las luchas y circunstancias que nos impiden avanzar son las cosas que nos han sucedido. Tal vez momentos difíciles, alguien que nos ofendió, momentos duros, enfermedad, un golpe financiero, tal vez una pérdida de un negocio, tener que cerrar una fuente laboral, algo que está allí. Pero Pablo dijo: lo suelto, me olvido lo que pasó atrás, ya sea que fue bueno o malo, no tengo que estar apegado a esas cosas del pasado, me enfoco en lo que está adelante y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. En ese contexto de Filipenses 3, que Pablo está hablando de esta disciplina y de llegar a la meta y de olvidar lo que queda atrás, nos recuerda, está haciendo referencia, por supuesto, de un testimonio, un ejemplo personal acerca de Jesús, que dice que para llegar a la meta, en Filipenses capítulo 2, no se aferró a sí mismo, sino que se despojó, dice la palabra. Ese es el ejemplo, por eso tú y yo somos llamados a tener la misma actitud de Cristo, es decir, la misma manera de pensar de Jesús. La manera de pensar de Jesús es: no me aferro a esto, no me agarro a esto para llegar, para ganar y para alcanzar. Así como Pablo dijo: me hago de todo a todos, flexibilidad, adaptabilidad, Jesús también dice: tomó forma de siervo. Jesús también se ajustó a nuestra condición y se adaptó para ganarnos, para alcanzarnos a nosotros. Ahora, ojo, porque Él se ajustó a nuestro mundo, a nuestras circunstancias y debilidades, pero Él jamás dejó de hacer la voluntad de Dios. No pecó, sino que aprendió la obediencia. Y así como Jesús, el Hijo de Dios, aprendió la obediencia, aprendió a desprenderse, a no amarrarse, a no aferrarse a las cosas, lo cual es la actitud de la humildad. Entonces dice la palabra que fue levantado hasta lo más alto, fue exaltado. Por eso Dios da gracia a los humildes, humillados bajo la poderosa mano de Dios. Nos humillamos cuando soltamos cosas de esta vida, de este mundo, y entonces el poder y la gracia de Dios nos levantan cuando estemos listos, entrenados, preparados, como Jesús fue disciplinado en el desierto. La Biblia dice en Lucas 4, Jesús llevado por el Espíritu al desierto para ser entrenado, para ser equipado, para ser disciplinado, a hacer la voluntad del Padre, a adorar al Padre, a no estar llevado por necesidades. Cuando el diablo le dice: convierte estas piedras en pan, Jesús tuvo la disciplina, el carácter, porque era lleno del Espíritu Santo. No era Jesús mismo, era la gracia de Dios en él, era el Espíritu Santo dándole la capacidad como soldado, como atleta, como trabajador.
Por eso él tuvo éxito en su ministerio, por eso él logró la meta, por eso alcanzó los frutos y los resultados. Y él dice, ahora yo los he puesto para que ustedes vayan y lleven fruto, y mucho fruto y fruto que permanezca. Él se despojó, él menospreció lo oprobio, él puso la mirada en el gozo que estaba delante, no se quedó en las cosas que ocurrieron atrás, sino que antes de hacer cumbre, él se disciplinó y se entrenó para poder obedecer al Padre. Hebreos dice que él aprendió la obediencia, fue disciplinado por papá. Tú y yo también somos llamados a ser disciplinados por el Padre. Y necesitamos disciplina para ejercitarnos en la piedad. Puedes estudiar 1 Timoteo 4:7. Necesitamos esforzarnos en la gracia para poder cumplir nuestro llamado. La Biblia dice en Juan 17 que una relación íntima es la meta de los cristianos, es vida eterna, es conocer a Dios. Entonces Jesús dijo, no se esfuercen solo por el trabajo para ir a conseguir dinero y tener la comida que perece, que pasa, sino, dice, pongan toda su energía en Juan capítulo 6, pongan toda su energía, versículos 27 y 28, Juan 6, 27 y 28, pongan su energía en buscar la vida eterna. Vida eterna es una relación íntima con Dios, vida eterna es caminar con Dios en obediencia, en fe, en confianza, dispuestos a desprendernos de todo para ganarlo a Él, el conocimiento de Él y vivir en su gracia. Entonces los que estaban allí escuchándole, fariseos y otras personas, dijeron, queremos realizar las obras de Dios. ¿Qué debemos hacer? Qué interesante. Jesús dijo que confíen, que crean. O sea, necesitamos disciplina para crecer en la fe, necesitamos poner nuestras fuerzas, nuestro tiempo y dedicación para poder conocerle cada día más. Pero también necesitamos disciplina en las oraciones. Primera de Pedro 4:7 dice, el fin del mundo se acerca, por consiguiente sean serios y disciplinados en sus oraciones. Serios y disciplinados en sus oraciones. Si eres disciplinado en la oración y eres disciplinado en buscar a Dios y pones tu energía en la palabra, en el estudio, en congregarte, no dejes que esta pandemia te acomode y te deje allí en la costumbre y en el hábito de decir, prendo el televisor y lo hago cómodo. No, levántate de tu casa, levántate de tu lugar, no te quedes en el sillón de tu sala, no te quedes allí en tu cama viendo una transmisión, levántate, tú eres una persona disciplinada, te bañas, te paras temprano, te vistes de lo mejor, escoges la mejor ropa y vienes a la casa del Señor. Esa es parte de tu obediencia, esa es parte de tu disciplina que te va a hacer un vencedor en todas las cosas. Así que vamos al punto número 4, después de hablar de todo este proceso de la disciplina espiritual, la piedad. Disciplínate para la piedad, para una vida consagrada a Dios. Finalmente quiero decirte que necesitamos para llegar a la meta, tener una visión clara, tener unas metas que están sujetas a un supremo llamamiento de Dios, tener una capacidad de flexibilidad y adaptabilidad, disciplina y entrenamiento para caminar en obediencia y estar listos para soltar lo que no nos conviene. Necesitamos, número 4, ser pacientes, confiar y esperar el fruto en el tiempo. Sé paciente. Hoy te invito, si quieres llegar a la meta, sé paciente. Confía. Paciencia es esperar con buen ánimo. Paciencia es esperar con tranquilidad, con paz, con reposo, sabiendo que Dios es fiel, que está contigo, que la gracia no te deja y que tú vas a seguir avanzando hasta que veas el resultado. Por eso necesitamos la disciplina para regar aquello que sembramos. Si tú sembraste algo en un negocio, en tu matrimonio, estás sembrando algo en tus hijos, no renuncies, sé paciente, el fruto vendrá. No te desesperes, no presiones para que haya un resultado en el cambio de tu esposa, de tu esposo. No presiones para que tus hijos cambien a tu manera. Espera el fruto, tú sigues sembrando bien. Ajústate y adáptate a la manera y el modo en que puedes ganar a tus hijos, que puedes ganar a tu pareja, que puedes ganar a las personas que trabajan contigo, tal vez tu jefe o tus empleados o tus clientes. Puedes ajustarte y encontrar maneras diferentes de poder llegar a ellos, pero necesitas confiar que el fruto y el crecimiento lo da Dios. Por eso Pablo dijo, yo regué y Apolos regó, yo sembré y Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Por eso
si es la gracia del Señor, entonces debemos creer que lo que estamos sembrando, lo que estamos haciendo, lo que hemos dejado y soltado y lo que estamos abrazando de Dios va a dar resultados, va a dar fruto. Para llegar a la meta necesitas ser paciente. Hay un tiempo para todas las cosas. Por eso dice, humíllense bajo la mano del Señor y Él los levantará cuando fuere tiempo. Es decir, hay un tiempo. Dios conoce el tiempo perfecto cuando las cosas van a brotar y van a surgir. No sabemos siempre el tiempo en el que ciertas frutas, ciertos árboles frutales dan cosecha. El campesino lo sabe y él espera porque conoce los tiempos. Tal vez a veces no identificamos bien los tiempos, pero necesitamos confiar y ser pacientes. Así que si no estás viendo un resultado y estás ahí poniendo tu energía en buscar a Dios, no renuncies, porque tal vez estás muy cerca de ver un resultado y de ver un fruto. No renuncies si estás trabajando fuerte en un negocio. No podemos abrir un negocio, poner una empresa, hacer una inversión financiera y esperar en 3 meses y en 6 meses ya estar en libertad y dedicarnos a disfrutar. No, necesitamos más paciencia, disciplina como el soldado para resistir los ataques, disciplina como el atleta para soltar, para dejar, para entrenarnos fuertemente. Entrénate más para ese negocio. Suelta cosas para que tu negocio funcione mejor, tu matrimonio funcione mejor, tu vida espiritual, tu ministerio funcione mejor. Disciplina, entrenamiento, entrénate, no te sientas desanimado porque hoy no lo estás logrando. Solo sigue entrenando, sigue disciplinándote. Tienes la gracia de Dios, tienes las fuerzas de Dios, tienes la capacidad de Dios. Dios te da una mente entrenada y disciplinada para eso. Pero sé paciente y espera. Efesios 1:10 dice que el Padre reunió todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Mire, todas las cosas del plan de Dios se cumplen en los tiempos. Los planes y las metas, por lo tanto, deben tener tiempos establecidos, pero Dios cumple sus propósitos en los tiempos correctos. Jesús le dijo a los discípulos que para ellos el tiempo parecía que siempre estaba dispuesto, pero debían conocer los tiempos. Luego, cuando llegó el tiempo de la cosecha, ellos decían, no, todavía falta tiempo. Y Jesús dijo, no, miren, levanten sus ojos, miren alrededor, que ya llegó el tiempo de la cosecha. Qué interesante. Cuando ellos querían entrar ahí, meterse y hacer cosas que no correspondían todavía, Jesús dijo, no es el tiempo, el tiempo todavía no está presto, no está dado, las cosas no están completamente dispuestas para hacerlo. Hay gente que entra a negocios cuando las cosas no están todavía preparadas y dispuestas, ellos mismos no están preparados y dispuestos. Hay gente que inicia ministerio cuando ellos mismos no están preparados y cuando el tiempo no está justo para que lo hagan. Pero luego cuando ellos se quedaron esperando, todavía falta, dijeron, no, esperemos más. Jesús les dijo, no, tienen que abrir los ojos y darse cuenta que es el tiempo de la cosecha. O sea que debemos saber cuándo es el tiempo de prepararnos, cuándo es el tiempo de entrenarnos, de disciplinarnos, cuándo es el tiempo de obediencia, de humillación, y saber cuándo es el tiempo de la acción, cuándo es el tiempo de ir a recoger el fruto y recoger la cosecha. Lucas 9:51 dice que cuando se cumplió el tiempo en la vida de Jesús, el tiempo que él había de ser recibido arriba, o sea, él dijo ya cumplí mi llamado, me he humillado, he cumplido la tarea, dejé todo de lado y vine a cumplir la voluntad, vine a hacer las obras de mi Padre y para eso me discipliné. Entonces supo que era el tiempo de ser levantado, de ser recibido arriba, de volver a su lugar de gloria. Entonces dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Es extraordinario. Necesitamos entender el cumplimiento de los tiempos. Por eso Santiago nos inspira y nos invita diciendo, amados hermanos, Santiago 5:7, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera, esperando la lluvia, porque lo que sembraste tiene que ser regado con lluvia. Lo que tú estás esforzándote y trabajando en esta tierra, Dios le dará respaldo desde el cielo. Así que confía en que Dios está contigo. Tú no estás trabajando solo. Tú estás haciendo las obras de Él, estás haciendo obras para honrarle y glorificarle a Él. Estás haciendo las obras con Él. Son las obras de Cristo en ti, por lo tanto esperas la fuerza, la lluvia, el respaldo del Espíritu Santo. Y ellos dice, con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos.
El labrador espera la ayuda y los recursos del cielo. Nosotros por eso oramos, porque los recursos celestiales que están disponibles, ¿verdad?, puedan manifestarse en nuestra vida. Espera la lluvia, espera la madurez de aquello que estás trabajando. Tu matrimonio necesita madurez, tus hijos necesitan madurez, espera. Hay padres que quieren que sus hijos a los 10 años ya tengan todo el comportamiento, a los 15, a los 16. No, todavía falta tiempo, todavía debes esperar a que lo que has sembrado y estás regando madure en ellos y dé fruto. Ten confianza, ellos llegarán a los 20, a los 25, a los 30 y ellos van a madurar y van a ver resultados. Así que espérate, no seas tan afanado para aquello. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, ¿cuál es tu tarea en este ejercicio de esperar? Esperar no es no hacer nada, dice no cansarse de hacer el bien. ¿Qué es paciencia? ¿Qué es esperar en Dios? Es no desmayar, no cansarte de hacer la voluntad de Dios. Por eso es necesaria la paciencia, dice la palabra, para que haciendo la voluntad de Dios obtengáis la promesa. ¿Qué es esperar en Dios? ¿Qué es paciencia? Es que sigas haciendo lo bueno, que sigas haciendo lo que sabes que es correcto para aquello a lo que te disciplinaste, para aquello a lo que te ajustaste, el modo en el que viste que se podían obtener los resultados, la manera en que Dios te dirigió, porque Él guía y nos guía por el sendero que nos lleva a la cumbre, que nos lleva a la meta. Entonces, la clave aquí dice, si no desmayamos, si no dejamos de confiar. Él nos levantará cuando sea el tiempo. Por eso Dios le dijo a Habacuc, el profeta, allí en el Antiguo Testamento, aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia. A veces sí nos parece que debería suceder ya, que deberíamos tener mejores resultados, que deberíamos estar viendo el fruto, pero dice, aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin duda alguna sucederá y no se tardará. Entonces, necesitamos buscar a Dios, esperar en Dios, depender de sus fuerzas y de su poder. Nuestras fuerzas se agotan, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Confía. El Señor es bueno con los que dependen de Él. El Señor es bueno con aquellos que le buscan. El Señor es tu herencia. Su fiel amor nunca se acaba. Grande es su fidelidad. Dios será fiel para estar a tu lado y para ayudarte a llegar a la meta. Por eso, espera al Señor. Sé paciente. El salmista dijo en el Salmos 41, pacientemente esperé al Señor, confié en Él, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Por eso también el Salmo 37 dice, confía en Jehová y haz el bien. Mire, ¿qué es paciencia? ¿Qué es esperar en Dios? ¿Qué es confiar? Es la certeza de que sigues haciendo lo correcto. No cambies, no te vuelvas atrás, no vuelvas otra vez a tus malos hábitos, no vuelvas a tus malas palabras, no vuelvas a tus malos deseos, a tus malos pensamientos. Sigue deseando bien, sigue pensando bien, sigue planeando bien, sigue emprendiendo y haciendo las cosas bien para Dios, porque sin duda alguna tendrás resultados. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hay un deseo allí, pero cuando tú te deleitas, porque tu gozo es el Señor, no es la meta, tu gozo y tu deleite es su amor, es su fidelidad, es su gracia y no solo los resultados que quieres. Tu corazón no está en las cosas que quieres obtener. Las vamos a obtener, hay un plan, hay unas metas, las vamos a lograr, pero nuestro corazón no está en ellas. Nuestra mirada está en Cristo Jesús, puestos los ojos en Jesús. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. O sea que tú te disciplinas para tú hacer, pero tú oras porque Dios hace contigo. Porque Dios obra en ti y el que empezó la obra la terminará. Por lo tanto, Dios lo hará primero en ti y luego lo hará a través de ti, lo hará contigo. Entonces te disciplinas para hacer las cosas bien. Pero oras y confías porque tú sabes que no importa cuánto lo hagas bien, sin su gracia, sin su poder, sin su ayuda, las cosas no van a resultar. Separados de Él, nada podemos hacer. Los frutos solo vienen cuando confiamos en Él, nos deleitamos en Él, esperamos en Él. El Salmo 37 termina diciendo, guarda silencio ante el Señor. Toma tiempo para meditar en Él
y espera en Él, busca la dirección y busca la guía. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, que va acelerado y que está haciendo las cosas mal. No te preocupes, porque por aquellos hombres que hacen las cosas mal, tú enfócate y asegúrate de hacer las cosas bien. Por eso quiero terminar motivándote con esta palabra. Y es que los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Renuévate mientras esperas, mientras eres paciente y mientras estás regando la semilla en oración, regando tus acciones y regando tu obediencia y regando todo esto con alabanza y con gratitud. Entonces dice Isaías 40, 29 al 31, Él da poder a los indefensos, fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, por eso no llegan a la meta. Hoy hay jóvenes que no llegan a la meta, ya renuncian pronto. Aún los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto, llegarán a la cumbre, llegarán a las cosas grandes que Dios ha preparado, cosas que no has imaginado, no has pensado, no has oído, pero que el Espíritu te las va a revelar. Dice, las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros, emprendiendo cosas grandes y mayores para el Señor, para honrarle a Él y glorificarle a Él. Volarán alto como con alas de águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Quiero orar por ti para que tú llegues a la meta con una visión clara, unos objetivos grandes de vida, con una capacidad de ajustarte, adaptarte, sin conformarte a este mundo, sino conformado a la gracia, a la voluntad y a la verdad de Cristo, para que puedas avanzar y caminar en disciplina, en obediencia, en esa capacidad de poder soportar las adversidades y las cosas y saber que vas a llegar al otro lado, como le dijo Jesús a los discípulos, y aunque haya tormentas vas a soportarlo. Tendrás disciplina para seguir remando, para seguir obedeciendo a Dios, para seguir haciendo lo bueno, lo correcto, entrenamiento para hacer la voluntad de Dios y paciencia, confianza, porque el Señor obra contigo. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Y creo, Señor, que todos los que han oído y recibido esta palabra van a desarrollar estos aspectos claves importantes para ser no solamente contadores de estrellas, sino contadores de testimonios, contadores de frutos, contadores de grandes resultados, pero sobre todo aquellos que le dan la gloria a Dios, porque saben que no fueron ellos, que fue la gracia del Señor las que le permitió desear bien, imaginar y pensar cosas grandes, imaginar bien, soñar en grande con Dios, planear para alcanzarlas y poder tener todos los elementos necesarios para llegar a la meta. Con Dios podemos avanzar, con Dios podemos lograr todas las cosas, pero separados de Él no lo podríamos lograr. Así que hoy te decimos gracias, Señor, porque tú estás obrando en nosotros. Tú empezaste la buena obra y como eres el autor y consumador, sabemos, tú consumarás, completarás y perfeccionarás nuestras vidas para que nosotros cumplamos tus obras en la tierra y cumplamos los propósitos y las metas por los cuales tú nos alcanzaste con tu amor y con tu gracia. Oro para que todos los que han recibido esta palabra sea iluminado su ser interior y puedan caminar en estas verdades hasta que lleguen a la meta, soñando cosas grandes de Dios, esperando cosas grandes de Dios, emprendiendo cosas grandes para Dios, preparados para hacer cosas grandes para el Señor. Amén. Gracias por estar conectado con CDA Nuestra Casa y la Palabra de Dios. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal @CDA Mi Casa y puedas darle like a este video, a esta enseñanza y también activar la campana de las notificaciones para que estés atento a nuevas enseñanzas. Compártelo en tus redes sociales para que otros también sean edificados, porque juntos somos más.